Queridos amigos, les doy la bienvenida a Lección Divina con el Padre Pime en este tercer domingo de Cuaresma en el ciclo B. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que vamos a reflexionar es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. El tema que seguiremos es el celo de tu casa me devora. Celus domus tue comedit me. Pedimos al Espíritu Santo que inflame nuestros corazones de celo apostólico, de celo divino, de celo por el amor que Dios nos ha tenido, pero que no nos haga celosos, sino amantes como Jesús vino a amar al mundo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Este es uno de los evangelios más viscerales, más llenos de sentimientos y de emociones, en que se nos muestra un Jesús que se enoja. Y eso también para que veamos cómo Dios experimentó todos nuestros sentimientos como ser humano. Pero también era un devoto, uno que veía en el templo la presencia de su Padre y que, dadas las exageraciones que había en ese tiempo por la venta de animales para el sacrificio y de cambio de monedas paganas para que no entraran y entraran dentro del templo y lo ensuciaran, Jesús esto sí que no lo pudo soportar y los echó del templo. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. El templo de Jerusalén era uno y estaba dividido en varias secciones. La sección de la venta, intercambio de monedas y de animales para el sacrificio, que eran pues desde las palomas hasta los toros, los corderos, y puede entrar cualquier persona. Pero había otra parte del templo, el cortil, donde podían entrar solo los judíos, hasta donde estaba un muro de 1,5 metros que circundaba todo lo que era propiamente el templo, donde solamente podían entrar los hombres y las mujeres de otra parte. Después estaba otra división donde solo los sacerdotes que estaban dedicados al servicio del templo, como vemos aquí, los que ofrecían el incienso, los que hacían los sacrificios, podían estar en esa área. Y en el Santo de los Santos, que es la parte que está ahí con la puerta cerrada, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esta era la casa de Dios, más que de los hijos e hijas de Dios. Era solamente, con todas estas divisiones, el lugar donde Dios se hacía presente con su pueblo. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Aquí empezamos con números. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué nos pides esto? ¿Quién eres tú para cambiar nuestras prácticas, nuestra religión, nuestras costumbres? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesús dice: destruyan este templo, este santuario,
porque Jesús, su cuerpo, lo considera un santuario donde se manifiesta Dios, Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces, le dicen, este templo se tardó en construir 46 años, es decir, toda una vida, toda una generación. Y tú quieres construirlo en solo 3 días. Y aquí comienza a entrar el número 3. 3 días, que será lo que Jesús estará en el sepulcro para reconstruir su cuerpo, que va a ser mancillado, que va a ser golpeado, que va a ser crucificado, como vemos la cruz hermosísima que he preparado aquí en este lugar. Jesús pide solo 3 días y nosotros decimos, ni toda una vida basta. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Aquí tenemos en esta imagen un hombre que hace, en lugar de castillos de arena, hace la figura, el rostro de Jesús, de pura arena, pero están las gaviotas ahí en la playa. Está en el Facebook. No tengo los derechos de esta fotografía, pero yo creo que no se enojará de que expongamos su arte de este modo. Jesús solamente fue comprendido en su Pascua, después de su resurrección, después de haber pasado 3 días en el sepulcro. ¿Y cómo es que entendieron esto? Por medio de la Escritura. O sea, ¿qué se había dicho hasta ahora en el Antiguo Testamento de que sería el modo en que Jesús nos iba a salvar? Porque no fue una cosa que solamente surgió con Jesús, o que se le ocurrió a él, o que le acaeció a él así por pura chiripa, no. Es algo que ya era parte de un plan de salvación y que los discípulos comenzaron a entender a partir de esa experiencia de la resurrección de Jesús. Por eso creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Cuando recitamos el credo en este domingo, sería bueno pensar si crees en la Escritura que se te ha sido proclamada y si crees en las palabras de Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el ser humano, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdadera divinidad de Jesús está en su humanidad. Él estaba en medio de sus discípulos, vivía la Pascua, pero esta Pascua sería diferente. No solamente por los prodigios que hacía, no solo porque la gente decía que creía en él y le daba su adhesión, creía en él, lo seguía. Jesús sabía que no podía fiarse de nosotros. No porque no seamos dignos, sino porque somos débiles, porque pues decimos que lo vamos a hacer y luego no lo hacemos, como fueron sus discípulos, empezando por Pedro, que lo abandonaron, que lo dejaron, que no podía contar con ellos al 100%. Nosotros también podemos decir, ahorita me siento muy católico y sigo todas las prescripciones de Cuaresma, me voy, me confieso, voy a misa, hago el propósito de cambiar, trato de llevar una vida un poquito más ordenada, y en realidad, pues ¿cuánto tiempo me dura la emoción? Soy como el petate que arde, una llamarada grande y luego, ¡pum!, se apaga. Porque Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que está dentro del corazón humano. Él nos conoce. También por eso no espera tanto de nosotros. ¿Qué debemos de concluir de esta lección divina? Primero que nada, que los sentimientos y las emociones humanas no son ni buenos ni malos. Son lo que hagamos con ellos. O sea, enojarse no es un pecado. Entristecerse tampoco. Llenarse de alegría tampoco. ¿Qué es lo que hacemos con ese sentimiento con respecto a nosotros mismos y a los demás? Eso es lo que hace que se haga bueno o mala. O sea, nuestras acciones. Pero sentir las cosas no es en sí
un pecado. Es un sentimiento, es una emoción que salen del corazón humano y de su mente. Jesús combate las prácticas detestables de la religión y lo debe de seguir combatiendo también dentro de nuestra iglesia, no nomás en el templo y con las autoridades de su tiempo. También hoy Jesús quiere purificar su iglesia. Y habrá personas que serán muy proféticas y que harán signos que nos ayuden a darnos cuenta de que por ahí no va, que eso no es lo que Dios quiere, ese no es el culto que Dios quiere recibir, no es el sacrificio que le agrada a Dios. Por eso Jesús combate estas cosas mezquinas que salen de los intereses humanos. Toca los intereses humanos y lo hace con pasión, lo hace con coraje, con decisión, no por hacer el mal a las personas, sino para combatir esas situaciones de violencia, esas situaciones de mezquindad, de aprovecharse de los demás, de aprovecharse del sentimiento religioso de las personas. Todos los santuarios corren ese riesgo de lucrar con la religión, empezando por nosotros sacerdotes, pero también con las personas que están en el ambiente del templo, de recoger limosnas, de vender imágenes, recuerdos y de subirle a un precio que es pura ganancia. ¿Para qué esa ganancia? Uno de los mejores ejemplos que yo tengo es el de Santo Toribio Romo, cuando fui a cumplir mi manda que le había hecho para que me dieran los papeles, las visas en Estados Unidos. Como todos los inmigrantes, yo también, siendo párroco de inmigrantes, fui ahí a dar gracias y a conocer todo lo que está ahí. Lo que más me sorprendió es que cuando quise comprar un rosario, una imagencita, una cosa así, estaba al precio. Casi no le ganan nada y te atienden y no te andan persiguiendo queriendo venderte las cosas. Me sorprendió tanto que fuera así. Todo el que va de peregrino quiere llevarse algo, un recuerdo, una señal de que estuviste ahí y no te andan persiguiendo atrás de ti para venderte algo. También cuando vas a comer, te venden lo que ellos saben hacer y de eso viven. Pero no se matan, se despezuñan por encontrar un cliente. Te dejan hacer también tu recorrido por estos lugares para que leas, para que estés atento. Yo creo que pido para que en los demás santuarios no se ande persiguiendo al peregrino para sacarle hasta lo que no trae. Muchos hacen sacrificios grandísimos para poder llegar a ese lugar y pues quieren comprar, llevarse algo, pero algo que sea bonito, bien hecho. No todas esas figuras que tenemos ahora, ¿verdad? Que están mal hechas, guachalotas, así como dicen en mi pueblo, hechas con las patas. No, si eres un artesano y quieres vivir de eso, está bien. Esfuérzate por mostrar en lo que vendes algo que inspire al peregrino a volver no solamente al santuario, sino a Dios. Esos son los sentimientos que tenemos que crear en las personas que nos visitan en estos santos lugares. Ojalá no se pierda eso. Porque Jesús no duda en volcar nuestras mesas. ¿Qué es lo que había en esas mesas? Monedas, cosas de valor, cosas de cambiar y de sacar ventaja de los demás. Como cuando cambiamos nuestros dólares que nos mandan nuestros amigos y los parientes en el otro lado. Siempre se llevan una comisión, pero hay compañías que se llevan comisión sobre la comisión, jinetean el dinero y se aprovechan que no hay otra manera de hacer llegar esto, de hacer llegar estas remesas, de hacer llegar a las personas que lo necesitan para sus medicinas. Se las tardan lo que debería llegar en 10 minutos, como dicen, te lo jinetean todo el fin de semana y ese dinero queda en sus cuentas y genera intereses para ellos. En cambio, para el pobre se lo dejan a como estaba el cambio de ese día. Y Jesús no duda en volcar esas mesas, darles la vuelta, tirar las monedas al suelo. Vean esta actitud, esta potencia de este Dios hombre que está lleno del Espíritu Santo, lleno de celo para purificar todas estas cosas.
Y aunque le hagamos reclamos, Señor, pero pues si yo estoy cuidando de tu changarro, hombre, algo tengo que vivir. El que vive del templo tiene que comer. Sí es cierto, pero no te tienes que enriquecer a costas de la religión. Recordemos que Jesús fue pobre y los pobres tenían que comprar lo que podían para ofrecer por su purificación. Y Jesús compró las palomas, esas mismas palomas que estaban ahí, que se vendían. Él no viene a decir no ofrezcan esto, no hagan aquello. Él cumplió con la ley como él pudo, con su familia. Compraron su palomita o su pichón y no pudieron comprar el toro para hacerlo. Si hubieran podido, seguramente hubieran echado la casa por las ventanas. Pero en nuestra iglesia, aquí en México especialmente, hay lugares donde se vende, se pide, se hacen rifas, se obliga a las personas a dar dinero para la fiesta patronal. Se avergüenza a las personas que no dieron. Algunos pudiendo te dan 50 pesos y ya al hecho de recibirlo ya es una vergüenza. Hay otros que critican y no dan, pero cuando se pone la lista de todos los que dieron no solamente es para informar y para dar cuenta, sino para avergonzar a las personas que no han dado, porque ahí aparecen los nombres, mira, ese tiene y todo el mundo lo critica y lo aleja de la religión, lo aleja del templo. Hay muchas comunidades que están construyendo su templo, que están construyendo sus capillas. Algo tenemos que nosotros aportar, nuestro tiempo, nuestro trabajo, lo que tenemos, lo poquito, y darlo de corazón, porque juntos se está construyendo algo bien bonito que es un templo para la gloria y alabanza de Dios, para que sirva en la casa de Dios y también de los hijos y las hijas de Dios. Que sientas que la banca en que te sientas, tú estás ayudando a que esté así de bonita, para que te sientas cómodo y puedas orar mejor. No para que digas, vamos a sacarnos una selfie y mandársela a nuestros amigos por allá. Muchos de nuestros inmigrantes son los que han construido tantos templos e iglesias aquí en nuestro país, para que sus parientes ni a misa vayan el domingo. ¡Qué vergüenza para la familia! Jesús solo se fía de quien tiene un corazón puro y sencillo. Decía la parte final del Evangelio que Jesús no se fiaba de ellos porque sabía quiénes eran. Pero sí Jesús se fía de los pobres y de los sencillos. Aquí tenemos a la hermana Cecilia, que trabaja con los niños beduinos que viven cerca de Jerusalén, en el desierto de Judá. Y vean las sonrisas de estos niños, se dejan llevar por la mano cuando le tienen miedo a los cristianos, le tienen miedo a los judíos, le tienen miedo al extranjero. Pero cuando ves que se presenta Dios en forma de mujer y de corazón humano con una sonrisa, ellos te pagan con la misma moneda, te la cambian. Esos son el cambio de moneda que Dios quiere. Una sonrisa, la confianza de decir bienvenido, esta es mi tierra. Aquí es donde vamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Yo arreglo esta cruz. Esta cruz que ven ustedes atrás es esta que traigo aquí. Fui a comprarla en el mercado que está atrás de la Basílica de Guadalupe. Y tuve que pasar por en medio y me la puse así. Y mucha gente, especialmente los peregrinos, pensaban que, pues, ¿qué trae este loco seguro, ¿verdad? O anda haciendo su Vía Crucis. Y yo también me di cuenta que me miraban y dije, bueno, me voy a tomar la selfie, porque la cruz hay que cargarla todos los días. Esta cruz que está así, cuachalota, mal hecha y barata, yo la hago así de este modo. ¿Por qué? Porque tiene que reflejarse en nosotros la Pascua de Dios. La cruz tiene que ya enseñarnos a vivir, no solamente que ahí murió Jesús, no solamente que ahí derramó su sangre, sino que ese es el árbol de la vida. Y de este árbol hay nueva vida, nueva esperanza. Esta Semana Santa espero que en los Vía Crucis no solamente se reviva lo que se hizo hace 2000 años, sino lo que hoy Jesús quiere cambiar en tu vida, en esa cruz de todos los días, y que ese esfuerzo, creatividad, divinidad que está dentro de nosotros por haber sido bautizados. Oremos por nuestra iglesia en México que se prepara a vivir sus 500 años de este evento guadalupano.
por esos planes pastorales que se están haciendo en las diócesis, para que nosotros también aprendamos a darle un sentido a la religión que Dios quiso y no a volvernos a tradiciones y a cosas inventadas por nosotros por falta de instrucción o por falta de cuidado pastoral de nosotros sacerdotes en las comunidades donde la dirigen personas que a veces ni fe tienen, que lo hacen porque se vea bonito, porque haya más cohetes, que haya más tomadera, que haya más de eso. Eso, si llega Jesús, sería el primero que se salía con todo y santo a la calle. Pero ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Yo estoy viendo que el desierto está floreciendo. Estas son flores del desierto de Judá. Llovió cuando no debía de llover, ahorita con el cambio climático. Y vean las flores que salen de muchos colores, hermosas. Este es el milagro. Este es el milagro que el Papa nos invita a ir al desierto, a estar con Jesús, a ver florecer el desierto, a vivir de milagros como de este tipo. La intervención que solamente Dios hace y que cambia todo, porque Él es Dios de vida y es todopoderoso. Aprendamos pues a distinguir entre templo y santuario. El templo es el templo de Jerusalén, así bonito, chulada como Jesús lo conoció, pero que tenía que ser destruido para que su santuario, es decir, su persona, se reconstruyera en 3 días, ahí donde habita Dios. Nuestro santuario somos nosotros mismos, templos del Espíritu Santo. Hagamos lo posible, pues, por distinguir lo que es un templo, lo que es una construcción de carácter divino, para que nos acerquemos como casa de Dios, pero que entendamos que nosotros somos iglesia, piedras vivas de Dios. Si queremos vivir el evento guadalupano en nuestras vidas, no nos importe tanto defender la fe, pelearnos con las otras religiones o con los otros grupos de cristianos, sino en dar testimonio que sea creíble de nuestra fe católica en el verdadero Dios por quien se vive. Eso es lo que la Virgen de Guadalupe vino a traernos, al verdadero Dios por quien vivimos. Ojalá que todos los esfuerzos y los planes que se hagan para vivir esta Pascua y esta celebración del evento guadalupano y de los planes pastorales incluyan cómo quiere Dios que seamos hoy, que voltee nuestras mesas, que saque nuestros bueyes, que tire nuestras monedas, para que pongamos algo que verdaderamente vale y cuenta, que es el pobre, que son los marginados, que es la situación de personas que sufren a solas y que necesitan ser acompañados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. Y la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.